agradecemos su presencia. Y este evento también se da en el marco de la presentación del volumen 78 de la Biblioteca de Arbitraje del doctor Mario Castillo Freire, quien en su importante difusión del arbitraje ha publicado este volumen 78, que es relacionado al evento que llevamos hace 2 años atrás, el 2018. En esta fecha yo recuerdo que estuvimos con los ponentes que hoy nos acompañan y muchos más, porque fueron alrededor de 20 expositores, en la ciudad hermosa, en la ciudad blanca de Arequipa, conversando justamente de contrataciones del Estado y arbitraje. Y hoy recordamos, en el marco de esta publicación del volumen 78, cómo ha ido cambiando la contratación pública en nuestro país. Hablábamos hace 2 años de la ley 3022.5, el decreto 1341, 1444, y hoy estamos hablando de la posible reforma a la ley de contrataciones del Estado. Así que sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Rafael Santamaría, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, Católica de San Pablo, quien tuvo la gentileza de apoyarnos hace 2 años atrás, llevando el primer seminario de contrataciones del Estado y arbitraje. Doctor Rafael Santamaría, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, y tiene usted el uso de la palabra para que brinde las palabras de inauguración del conversatorio. Muchas gracias, doctor Jorge Ruiz. Un cordial saludo para los distinguidos expositores, para la doctora Fabiola Paulet, doctor José César, Rafael y doctor 22 de septiembre del año 2018 se llevó en la ciudad de Arequipa Doctor Rafael, creo que tenemos algunos inconvenientes con la señal. Creo que el doctor Rafael ha tenido algunos percances, suele pasar en esta era digital, así que les pedimos la comprensión a todos los amigos que nos están viendo. Ya en un momento se va a ir conectando el doctor Rafael. Bueno, él nos está acompañando desde la Ciudad Blanca de Arequipa, así que la que fue sede el 2018 del seminario que llevamos sobre contratación del Estado y arbitraje en la Universidad Católica San Pablo, quien nos acogió. Doctor Rafael, hubo problemas en la conexión. Les pido disculpas, sí. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Sí, yo simplemente quería expresar lo siguiente, una gran satisfacción porque efectivamente ya pasaron algunos meses y ver ese gran recuerdo, justo veo aquí los ponentes y veo lo que significó ese encuentro en el año 2018. Hoy, ante estas difíciles situaciones que estamos viviendo, ante estas complicaciones, ante este encuentro virtual y no presencial, pero de todos modos representa un gran reto y un gran esfuerzo, no solamente estar presentes en este conversatorio, sino también lograr algo que me parece muy importante como aporte jurídico, que es este volumen 78, que consolida precisamente ese punto final, ese fruto tangible de este evento en Arequipa. Simplemente es esto. Yo creo que vale la pena, y destaco aquí también esta felicitación al CAE, en la persona de su director, de Jorge Ruiz, pero también quiero destacar el gran esfuerzo que viene haciendo ya su volumen 78, el estudio Mario Castillo Freire, ¿no? Aportar a la cultura jurídica del país siempre estos volúmenes que permita no solamente a profesionales, sino también a estudiantes continuar y tener temas muy puntuales y de actualidad en su formación me parece muy relevante. Por último, quiero destacar que siempre en estos temas de contrataciones del Estado
hay que tener siempre la mirada, por un lado, en la academia, que es donde yo creo que se tiene que ir no solamente enseñando, investigando, ahondando, buscando la comparación, buscando, digamos, todos los alcances jurídicos que tiende a quedarse para qué, para que en la práctica esto mejore. Ese diálogo universidad con la práctica es tan necesario que no se puede perder. Podrán pasar las personas, podrán pasar las instituciones, pero creo que siempre ese encaje lo jurídico con la formación es fundamental. Para cada uno de ustedes, muy bienvenidos a este conversatorio y con ello declaro inaugurado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Y nuevamente reiterarle nuestra gratitud. Extrañamos mucho los eventos presenciales. Creo que viajar por todo el Perú y sobre todo Arequipa nos traen gratos recuerdos. Esperamos que pronto, a la medida posible del COVID-19, volvamos nuevamente difundiendo lo que más nos gusta, que es temas relacionados a la contratación pública y al arbitraje. Bien, continuando con el programa, eh, muchos se preguntan cuáles son las novedades que posiblemente vaya a traer la reforma a la ley de contrataciones del Estado, que ya quedaría inclusive por su propia denominación en el olvido, porque ya no se va a llamar o denominar ley de contrataciones del Estado como lo conocíamos hace más de 20 años, sino ahora va a tener el título de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, ¿no? Donde vemos a grandes rasgos modificaciones respecto al abastecimiento público, ¿no? Como un eje central de esta reforma. Para ello, el doctor José Segarra Pinto, quien es especialista y árbitro en contratación pública, va a desarrollar algunos aspectos relevantes sobre estas novedades del proyecto y le agradezco, doctor, que nos acompañe el día de hoy y tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Agradezco al CAE, Círculo de Arbitraje del Estado, por la invitación. ¿Ya? Un saludo para todos los doctores, exponentes presentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, vámonos al punto, vámonos al famoso proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento, ¿no? Estamos hablando de que hace unos días, hace 9 días, y a manera de anécdota, Jorge me pasó la voz, por llamarlo así, me pasó la información. Doctora, acaba de salir este proyecto. Y ahí empezamos a revisarlo, ¿no? Simpático, ¿no? Esa situación. Estamos hablando de que el 4 de octubre, hace 9 días, ha salido este proyecto. De alguna manera, y a grandes rasgos, conforme lo estamos mirando, es una suerte de articulación, ¿no? Revisando la exposición de motivos, porque al momento que se emitió, bueno, por lo menos se publicó este proyecto, lo acompañaba mismo una exposición de motivos, una ayuda de memoria y la resolución ministerial por la cual salía publicación, que era la resolución ministerial 285-2020 EF/54. Entonces, cuando uno revisa esos documentos, tanto ayuda a memoria como exposición, para hacer un poco más sintética esta parte general, se nos habla de una norma articuladora, ¿no? Articuladora bajo este concepto de cadena de abastecimiento. En fin, cuando ese día que estuvimos revisando estos conceptos, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es cadena de abastecimiento. Inmediatamente salía a colación una norma que era el decreto legislativo 1439, ¿no? Que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el cual encontramos este concepto de qué entender por cadena. Dice, conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, etcétera, etcétera. Entonces, a manera digamos, de preámbulo, por llamarlo así, nos encontramos frente a un proyecto presentado por el MES, cuyo objetivo es articular a todos los eslabones que participan en la contratación. Por eso la denominación también como cadena. Y adelantándonos un poco y también al comentario que decía, esta norma de por sí ya tiene en su quinta disposición, en la disposición complementaria derogatoria derógase la ley 3225. Es decir, viene a suplir a nuestro 3225, esta norma que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Vamos a conversar entonces a partir de este momento de qué es lo nuevo que está trayendo de por sí, ¿no? Partimos bajo una lógica en la cual ahora se busca articular ya con la normativa, la 1439, y derogando este 3225.
una pregunta también antes de empezar esto. Vemos que el decreto ley de septiembre del 2018, y después tenemos el TUO de la ley de contrataciones, que ha sido publicado el 13 de marzo del 2019. La pregunta era, ¿no? ¿Para qué se emitió el TUO, no? Ya de frente, si hubiesen querido un cambio, hubiesen empezado ya por este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Que lo que está pasando en la práctica, tanto para los señores ponentes que están aquí, lo van a ver, los arbitrajes, por lo menos el tema arbitral, ¿no? O sea, ¿con qué normativa vamos a estar trabajando? Otro nuevo cambio normativo, esperemos también que sea también uno de los últimos, ¿no? Para poder estar, porque eso da seguridad jurídica, inversiones y toda una serie de temas. Bien, dentro de las particularidades de esta, digamos, nueva propuesta normativa, tenemos un elemento fundamental. Se le da mucha preponderancia a una figura que va a estar muy presente, que es la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Que conforme ustedes van a ver al revisar la norma, va a tener muchas de las prerrogativas que tenía o que tiene actualmente el OCE. Toda una serie de se habla mucho de estrecha coordinación, estrecha relación, términos un poco subjetivos, pero de alguna manera que se encuentran presentes ahí. La idea, como lógico, al parecer, es la articulación. Pero nuevamente surge la primera pregunta: ¿estará en capacidad esta nueva Dirección General de Abastecimiento de poder asumir la competencia que ya tenía, el expertise de la gente inclusive? ¿Se podrá manejar de manera adecuada? Se habla también en la exposición de motivos de esta norma de que, por ejemplo, el OCDE ha señalado que en numerosos países el desafío clave para la reforma, junto con la reforma del marco jurídico, es un problema de cómo diseñar mejor la estructura organizativa. Entonces, vemos también que la idea acá es un diseño organizacional que incluye toda la cadena. Entonces, nuevamente, vamos a ver si esta propuesta de alguna manera se puede ajustar a esa, digamos, deseo que se tiene. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención, y justo estábamos conversando hace unos minutos con la doctora Paulés, es el tema, por ejemplo, ¿no? Hablamos de va a aparecer, o se va a salir, va a dar a presentarse la Escuela Nacional de Contratación Pública. Hablamos de un órgano académico. En general, siempre nos va a ser adecuado el tema de la mayor difusión. Eso es bueno. Entre más se conozca, mejor es el manejo de la normativa, mejor es el desempeño de las personas que forman parte de las distintas entidades del Estado, etcétera, etcétera. La idea también va por lo siguiente. Estamos hablando de una nueva organización. Hay que tener capacidad también de desplazamiento a todo el Perú. ¿Podrá hacerlo? ¿No podrá hacerlo? Consideramos, y eso ya también es una cuestión práctica que le hemos estado viviendo en los últimos años, es decir, no puede haber alguien que maneje, entre comillas, tenga un monopolio de toda esta información, o que sean los únicos que puedan trabajar, dictar, etcétera, desarrollar actividad académica. Existen muchas organizaciones, universidades que han trabajado y que siguen trabajando estos temas con mucha seriedad. Para nosotros, de nuestra perspectiva, si bien va a existir, bienvenido sea un nuevo ente que ayude a capacitar, pero nuevamente, esperemos que no sea pues una visión a nivel monopolio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué encontramos también dentro de esta normativa? Por ejemplo, ¿no? Hablamos de unas modificaciones al artículo 11, entre comillas modificaciones, pero que lo va a reemplazar. No tanto modificaciones en sí, lo que hacemos, lo ven ellos, conforme a la exposición de motivos, como mayor precisión. Mayor precisión con respecto a la ley, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 11, nuevamente, el numeral primero, ¿se acuerdan ustedes que tenemos impedimentos el presidente, los vicepresidentes, etcétera, etcétera? Se hacen precisiones como, por ejemplo, el impedimento es absoluto durante el ejercicio del cargo por un año luego de dejarlo, perfecto. El impedimento alcanza a las personas mencionadas, cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados. Eso ya estaba en la normativa, pero desarrollado pues de una manera técnica legal, ¿no? Acá lo están haciendo más expreso. Entonces, bueno, está ahí, lo están viendo como una nueva, digamos, forma de precisar, mayor entendimiento. Cuando uno lee la exposición de motivos, lo presentan de esa manera. Entonces, mayor desarrollo. Entre comillas, un mayor desarrollo, pero ya la normativa ya lo contemplaba. Otro aspecto que también hemos revisado y que nos parecía positivo era el tema de los principios, ¿no? Ahora se está hablando de que en total, tanto en el decreto legislativo que norma el sistema de abastecimiento como en este proyecto, suman alrededor de 18 los principios con los cuales vamos a trabajar de alguna manera. Entre los cuales destaca sobre todo, me ha parecido bastante positivo, es
parte, el tema de la innovación. Hay un principio de innovación. Celebrar actividades para que en el desarrollo de estas actividades de ¿cómo se llama?, de búsqueda de conocimientos, de tecnología, puede aportar de alguna manera la contratación pública. Artículo 2, principios que rigen el abastecimiento, se señala. H, innovación. El Estado impulsa el desarrollo de conocimientos y tecnología, así como el diseño de métodos y procedimientos orientados a la mejora constante de los servicios que brinda, el abastecimiento público y la atención de las necesidades ciudadanas. Interesante, bueno. La actual coyuntura de alguna manera nos invita a eso, que se debe, en este caso, desde el lado del Estado, fomentar el tema de la innovación en distintos campos. Dice, impulsa el desarrollo de conocimientos y de tecnología. Vamos a ver cómo lo traduce esto el reglamento, y un traduce entre comillas, porque no solamente es puesto en el papel, a veces los principios, y a veces lo vemos en el ejercicio práctico, hay que ser franco, no son muy utilizados, más que todo son, claro, formas de uno cual tiene que leer y aplicar la normativa, pero en la práctica, bien difícil su aplicación, ¿no? También vemos, por ejemplo, cuando uno revisa este proyecto, al parecer se estaría desapareciendo el principio de eficacia y eficiencia, pero no, estos de alguna manera, si vamos a trabajar de manera coordinada, ya se encuentra en el 1439, este decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, es importante tener en consideración esos puntos. También nos ha llamado la atención el tema de la aplicación de los principios de equidad y colaboración. Se habla mucho de los actores de la cadena de abastecimiento. Y esto sobre todo es importante porque se traduce y nos parece muy, muy preciso, por ejemplo, los artículos 50 y 51 de este proyecto. En el artículo 50, de alguna manera, por llamarlo así, directa, estamos hablando de que se va a trabajar o se quiere implementar lo que es el famoso BIM, en el artículo 50. Hablamos de una herramienta de gestión de proyectos. Eso que no es ninguna novedad, es utilizada en muchos lugares del mundo, en muchos países de Europa, llámese Francia, España, Reino Unido, es obligatorio, de alguna manera, incorporación. Hablamos de tener información fina a la mano, ¿no? De alguna manera que esto va a ayudar mucho al tema de la corrupción. Ese artículo 50 nos parece muy bien. Y de alguna manera, ¿por qué? Porque estamos hablando de la aplicación del BIM. Y en el artículo 51 también se trae a colación, de alguna manera, por llamarlo de una forma indirecta, lo que es la figura del fast track, ¿no? Hablamos de una modalidad de ejecución de obra, en el cual se compone diseño y construcción. Eso, en resumidas cuentas, es lo que hemos estado en los Panamericanos, lo que se pedía, ¿no? Incorporar ese tipo de experiencias a la normativa nacional. Entonces, esos aspectos, en el caso de obras, nos parece sumamente interesante. Hablamos también, otro punto, estamos corriendo un poquito por la brevedad del tiempo, pero tratando de tratar los temas más importantes. Nuestro OCE, por llamarlo de alguna forma, ahora sería llamado OSCAP, Organismo Supervisor de la Cadena de Abastecimiento Público. ¿Por las mismas funciones? No. Muchas de esas van a ser, por llamarlo así, transferidas al MEF como tal, pero entendiéndose en el sentido de la Dirección General de Abastecimiento. Es por eso que hablábamos al principio de si es que esta dirección tendría la capacidad para asumir toda esa carga, ¿no? También hay otro elemento que se destaca, el catálogo único, la incorporación catálogo único de bienes, servicios y obras. ¿Y cuál es el objetivo principal que señala la exposición de motivos? Sistematizar información sobre este tipo de elementos que forman parte de la cadena de abastecimiento. Entonces, si se dan cuenta, en esta breve paseo por lo que implica este proyecto, vemos, hay que ser franco, una buena intención de articular la normativa, de que esta de alguna manera esté más interrelacionada, que la gente se capacite, etcétera, etcétera, ¿no? Incorporar experiencias como lo vivido en los Panamericanos, este trato de alguna manera, traer a colación o aplicar modalidades de contratación que han tenido éxito, que lo hemos pedido, me parece por ese lado bien. Por el lado de la organización como tal, dar la característica de este OSCAP, que vendría a ser lo que va a reemplazar al OCE. Hablamos de un organismo que va a supervisar el cumplimiento de la normativa, dice, en la cadena de abastecimiento. Creo que de alguna manera, por tanto, dice, es el fin. Supervigilar, estar muy constante dentro de la aplicación o el desarrollo de esta normativa. ¿Me parece importante? Sí, pero vamos a ver también cómo esto se plasma en el reglamento. Muchos de los primeros 30 artículos de este proyecto son básicamente definiciones.
normalmente esto lo hubiésemos encontrado en las definiciones de nuestro... Ese tipo de cosas, quizás por un tipo de diseño de la norma, quizás debería estar más que todo en el reglamento, más que en la misma ley. Somos de la opinión en ese sentido, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos y dentro del tiempo, esto es lo que nos viene a traer este proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento, ¿no? Nuevamente, como conversamos con uno de los expositores al inicio de esta, digamos, de esta conversación, o antes de la misma, ¿no? Es decir, se ve que hay buena intención, se ve que se quiere traer todo, se quiere articular, pero tampoco no se puede abandonar todo lo que se ha vivido, como también lo he escuchado en palabras de Jorge hace un momento. Es decir, hay experiencia, lo que tampoco no lo puedes tirar y de un brochazo hacer reingeniería y empezar desde cero. Quizás se debe tener a colación todo lo que sea lo positivo también que se ha logrado desarrollar en estos últimos años. Empezando por el tema arbitral también, ¿no? Que ya será tocado por otro exponente más adelante. Entonces, como siempre decimos, lo positivo rescátalo. Es decir, no es que todo lo de aquí para atrás es malo y por lo tanto yo vengo a hacer lo bueno de aquí en adelante, ¿no? Hay hay mucho trabajo, esfuerzo, sudor, experiencias, etcétera, etcétera, positivas que se han hecho antes. Entonces hay que rescatarlas, incorporarlas aquí. Y que la discusión de este tipo de documentos sea de mayor periodo, invitando a más personas, entidades, a que participen y generen debates sobre esto. Nadie tiene la última palabra aquí, eso es algo sumamente claro. Entonces, foros como lo que estamos haciendo en este momento ayudan. Lo que hemos hecho nosotros es un breve repaso. Hay muchos temas, es decir, podríamos estar días y días discutiendo eso, pero la intención se saluda, pero no, no aspiremos a que todo cambie solamente por una norma, ¿no? Eso en los últimos años a veces hay esa tendencia, gobierno que entra, gobierno, voy a ser muy sincero, ¿no? Que trae con su norma. Con un compañero hace unos años desarrollamos un trabajo para la Universidad Católica, la Universidad de Berna, la cual era la comparación entre la normativa nacional y la normativa de OMC en respecto a contratación pública, y con esto termino. ¿Y cuál era la gran conclusión? Uno, que cada gobierno, en el caso peruano, hacía cambios en la normativa de contrataciones, número uno. Y número dos, la normativa realmente no era mala ni defectuosa. Estábamos a la par con países como Japón, Canadá, etcétera. Entonces, es un tema también de capacitación y bastante de personas. Bueno, en atención al tiempo otorgado, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias al público. Muchas gracias, doctor Segarra. Como bien señala, hay que recoger las experiencias positivas y mirar en un contexto que estamos saliendo de y estamos, creo, en una crisis económica, en esta coyuntura del COVID-19, así que es positivo ir conversando, escuchar todos mutuamente qué experiencias se recogen del sector público y también experiencias de aquellas empresas que deciden contratar con el Estado. Así que ya veremos si hay más foros como estos, los que estamos difundiendo, para seguir analizando este proyecto. Y bueno, continuando con el programa, vamos a presentar a la doctora Fabiola Paulet, quien es árbitro, también ha asumido el cargo en el OCE, en la Dirección de Arbitraje. Y bueno, hoy se habla de que el OCE posiblemente con este proyecto desaparezca, ¿no? ¿Cuál es su lectura, doctora Fabiola Paulet, sobre este proyecto que ya ha sido publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas? Bienvenida, doctora, y tiene el uso de la palabra. Gracias. No sé si puede compartir pantalla. Sí puede, sí puede, doctora. A ver. Vamos a compartir pantalla. Y quisiera que por favor me digas si es que pueden ver una presentación en pantalla. Sí la podemos ver. Sí, correcto. Sí, está bien. Ok. Bueno, la pregunta que nos hemos formulado para este conversatorio, pero previamente esto, muchísimas gracias por la invitación, artículo ACAE, ¿no? Aquí, Jorge Luis, por la diferencia que hemos tenido de invitarnos. Gracias por los que nos acompañan. Así que quiero contarles a los que nos acompañan y al público que sigue lo siguiente. La pregunta que nos formulamos es: ¿cuál es la lectura sobre la ejecución de contratos y obras públicas en este proyecto de ley? Entonces, para esto, lo que tenemos que traer a colación es un breve recuento.
Porque lo que les voy a decir no es nada que ninguno de los que están presentes y los que nos escuchan no conozcan. Pero es necesario hacer este deber. Direccionamiento. Las computaciones como el Estado, ¿existe direccionamiento? Sí. Hay estudios de investigación publicados por OCE, que es una de las grandes labores que realiza OCE, hacer investigaciones y las publican. Y eso es fuente de información, fuente de conocimiento y fuente de la academia. Y sí existe direccionamiento. Ok, y la pregunta es, ¿quién impone que alcanza el dato? Porque vamos con este direccionamiento no un año, no 5, no 10, no, vamos, más de 20 años. Y luego tienes que pensar direccionamiento sobre qué, sobre los contratos. Okay. Todos los días, cuando ustedes remiten en la universidad, no hay que extrañar que pongan procesos de selección que dicen experiencia, ¿no es cierto?, especialidad en edificaciones, construyendo colegios. No lo va en direccionamiento. Pero que sean solo de inicial. Y tú te preguntas, ¿sabes que si yo construyo un colegio donde hay dos secundarias, hay alguna norma técnica extraña o diferente? Entonces, este tipo de direccionamientos son los incentivos que hacen que el ciudadano pierda, ¿no es cierto?, un poco de fe en estos instrumentos de gestión. Pero cuando vamos al caso concreto, direccionamiento, ¿cómo lo controlamos? A través de la supervisión, a través del control. Estamos hablando de 150.000 contratos al año. No, o sea, yo quisiera imaginar la cantidad de presupuesto que nosotros necesitaríamos para que la Contraloría pudiera hacer un trabajo muchísimo más agresivo. Pero 150.000 contratos en diversas partes del Perú, pues ciertamente lo hacen bastante complicado. Competencia. Vamos a hablar de competencia. Habrán voces que dicen, no, pero da lo mismo. Estamos 1.9 de competencia de promedio por factores en el proceso clásico. No da lo mismo, porque la falta de competencia eleva los costos de transacción y quienes pagan la factura son los ciudadanos. Porque finalmente, lo que hacen todos los organismos del Estado es administrar los fondos públicos, que son minutos. Entonces, es posible, yo creo que todos en algún momento tienen un espíritu retador y dicen, no, de revelo, no puede ser que tengamos 1.9 en promedio de usuarios por proceso de selección versus Colombia con 8.5. No. Pero cuando vemos esta competencia, también tenemos que analizar que estamos hablando de 150.000 contratos al año aproximadamente, de acuerdo con los datos del CH. Son 150.000 contratos, son 150.000 criterios distintos, ya sea a través de los órganos encargados de la contratación o a través de los comités especiales. Para un comité especial, la misma información sí califica, para otra no califica, para otra sí tiene determinado puntaje, para otra no tiene determinado puntaje. Eso es justo. Esta es la modernidad, la tecnología, la innovación, lo que soñamos. Y si nos vamos hablando de la corrupción, hay que tocarlo, y vamos a la fuente de transparencia, nos vamos a dar cuenta que este es un dato, y es un dato que nosotros tenemos que asumirlo, celebrarlo, no arrancarnos la vestidura y decir sí, estamos dentro del tercio de los países más corruptos del planeta. Ok, si esta es mi realidad, ¿qué hago? Porque seguir sacando normas bajo la bandera de lucha contra la corrupción, y haciendo más burocracia, y no resolviendo el problema de fondo, la verdad que no hay nadie. En verdad, no hay nadie y menos resolviendo. ¿Qué hacemos? Yo creo que debe parar la confrontación entre la empresa privada y la entidad privada. Debe parar la confrontación entre impostores y funcionarios públicos. Debemos empoderar nuestros funcionarios públicos. La solución no va por una confrontación, la solución va por un empoderamiento efectivo en funcionarios públicos. Es importante que nosotros logremos comprender que tanto el Estado como el privado tienen que hablar de las manos para efectos de ser eficientes. No pueden estar divorciados ni separados porque eso no funciona, no avanzamos nada. Si necesitamos respaldar a la CGR, por supuesto que sí, todos los datos lo apoyan. Necesitamos con mayor fuerza una Contraloría General de la República, con conocimiento especializado y por supuesto con las reglas claras. Y si cae en una solución de controversia, pues ya un poco lo estaba adelantando el paciente que me sucede. Y con estas normas que ahora van a pasar a la Ministerio de Justicia, tenemos que
este arbitraje, que es una figura novedosa, bondadosa, y que en verdad es mucho más eficiente, no es lo mismo resolver un conflicto en 4 o 10 años que resolver un conflicto en el peor de los casos de repente en 2 años promedio. Sigue siendo, ¿no es cierto?, un periodo mucho más serio. Sin duda, el arbitraje debería ser muchísimo más serio, en eso estamos claros todos, pero creo que va camino a una burocratización una vez que se ha encargado con el justicia. Esa es mi percepción en lo personal. Satisfacción al ciudadano, creo que todos estamos de acuerdo en que, de acuerdo a las estadísticas y la percepción del ciudadano, pues no necesariamente está teniendo el ciudadano porque existen muchísimas obras que no llegan, servicios o contratos que no están concluidos. Y frente a esto, es lo que tenemos, paso rápidamente, pasamos por una crisis sanitaria y económica, así que no ayuda nada tampoco. Y no llegamos a eso. Quiero llegar acá. Doctora Fabiola, disculpe que nos están escribiendo varios amigos y también lo percibimos. Su audio, creo que el volumen está, si le baja el volumen al audio, creo que podemos escucharla mejor, o en todo caso, si tal vez se acerca un poco al micrófono de su máquina o laptop para escucharla un poquito mejor, porque se le siente un poco sí, lejos. Sí. Ahora, ¿puede hablar, por favor, doctora? A ver, qué pena. Por favor, ¿me escuchas, Jorge? Sí, ahora sí la escuchamos mejor. Sí. Ok. Continúo, no repito, ¿perfecto? Bueno, entonces... Continúe, doctora. Muchas gracias. Entonces, hicimos una breve reseña de dónde estamos. Vemos el tema de competencia, corrupción, solución de controversias, y llegamos a este artículo, que es el artículo 35 de este proyecto de ley. Y este artículo 35 quiero decirles que a mí, en lo personal, me inspira. Y quiero compartir con ustedes por qué me inspira. Creo que este artículo podría ser la diferencia de un antes y después. Podría ser el artículo que realmente se genere el cambio, que realmente se empodere el funcionario público, que realmente se haga gestión. Porque todos nosotros estamos orientados a la contratación pública, pero la contratación pública, es decir, cuando tienes el contrato, ¿cumpliste tu labor? No cumpliste tu labor. Tu verdadero papel no es lograr solamente el contrato, es lograr que se entregue el bien, servicio u obra en la calidad pactada, en el precio pactado, en el plazo pactado. Esa es la verdadera meta. Pero luego tenemos esta maravilla que es la estandarización. ¿Por qué creo que la estandarización es una arma eficiente en este proyecto de ley? Porque dice que el abastecimiento público prioriza el uso de bienes, servicios y obras con características y especificaciones estandarizadas por parte de las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué es importante nuevamente esto? Nos preguntamos, ¿qué tiene que priorizar el Estado? Si ustedes revisan esto, en toda la experiencia que tenemos a través de OCE, que nuevamente OCE hace trabajos de investigación y hay que resaltarlo y reconocer su papel, se tiene que estandarizar lo que ustedes se ven a la vista. Estos son los grandes volúmenes de contratación. Ok, ya los tenemos identificados, no hay mayor ciencia. Aquí se aplica el famoso Pareto, estandarizando el 20% de las contrataciones como las conocemos el día de hoy, podremos avanzar un 80% de eficiencia. Este es un dato que solamente demuestra el RNP. Esta es la comparación de la data estadística. Y quiero quedarme en el siguiente cuadro, aquí. Por un momento quisiera que todos tratáramos de imaginar que tenemos un convenio marco o acuerdo marco en el que está estandarizado los bienes, servicios y obras. Hace breves segundos hemos visto cuáles serían los bienes y servicios objeto de estandarización, es decir, que corresponde al gran volumen de facturación mensual. Imagínense ustedes que si se logra estandarizar esa gran porción de la contratación pública,
sería muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque esto estaría a cargo de Perú Compras, primero. Dos, el funcionario público se encargaría de hacer gestión, es decir, lo volamos, porque naturalmente, a través de un convenio marco, acuerdo marco, previamente ellos están ya seleccionados y solamente el funcionario público tiene que hacer un clic, contratar el bien o servicio de conocimiento pertinente, ponerlo en el carrito de compras y se acabó. Es decir, toda la fase previa del proceso de selección, de quién va a ser el ganador, quién va a estar en el catálogo, pues eso ya lo hizo Perú Compras. ¿Es eficiente? Sí es eficiente. Hace unos momentos hablábamos que son 150.000 contratos. Solo pensemos que se estandariza 100.000 contratos. Ya, no 100.000, 50.000 contratos. Yo preferiría que la Contraloría General de la República y los organismos supervisores creados, existentes y por crearse, por supuesto, supervisen a Perú Compras, auditen a Perú Compras, que hagan su trabajo, pero que permitan, ¿no es cierto?, que los funcionarios públicos realicen gestión y que este trabajo de selección del proveedor sea previamente realizado a través de un acuerdo marco con convenio marco. La gran ventaja es que el tema de corrupción, pues porque no es lo mismo tratar de supervisar o auditar 150.000 contratos a nivel nacional en distintas partes del país, honestamente muy complicado. No es lo mismo, ¿no es cierto?, corregir, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos que por error pudieran estar incurriendo en faltas administrativas. No es lo mismo realizar viajes distintos en distintas partes del Perú que significan enormes movimientos económicos para el Estado, que concentrar un equipo, un super equipo de la Contraloría en Perú Compras. Esto simplemente garantizaría que las compras se realicen bajo las reglas mejor autorizadas por la ley y que, de otro lado, permitan al funcionario público empoderarlo, porque lo que tiene que hacer el funcionario público, lo que necesitamos en nuestro funcionario público, ahora que le llaman el comprador público, es que en efecto haga gestión y que esta etapa previa, grandes dolores de cabeza nos causan, luego se haga a través de acuerdo marco o convenio marco. Pero luego hablaremos que bienes y servicios se pueden estandarizar, sí, tenemos muchísima experiencia en Chile, pero no me quiero detener en bienes y servicios porque esto va a ser bastante sencillo para que lo pongan, porque como sabemos tiene muchísima data, muchísima experiencia, y tenemos a Chile también como un modelo magnífico a seguir. Vamos a obras. ¿Cómo estandarizamos obras? Y acá la primera pregunta es, ¿cómo estandarizar obras si cada obra es una vida propia? Y ciertamente en eso es toda la razón. Pero creo que lo que podríamos hacer en obras es que este acuerdo marco se publique en esta página web, en este catálogo electrónico Perú Compras, como vean ustedes más pertinente, no solamente se publique por cada empresa en obras su capacidad máxima de contratación, sino que esté previamente seleccionada, previamente calificada, que se diga que la empresa Z en obras y de tal capacidad de contratación, es decir, hablemos de 20 millones de soles, que su monto de facturación autorizado para participar en el proceso de selección llega a 15 millones de soles, que su especialización en obras, edificaciones o de repente procesos de saneamiento, ¿okay?, que no haya duda de su especialización, que inclusive el personal que él califique, es decir, según estas especialidades, que tenga su personal clave, que también esté previamente calificado. Entonces, lo que va a ocurrir con estas empresas, como ya están previamente calificadas por Perú Compras, participarán en los diversos procesos de selección y evitarán que diversos comités especiales entren en cuestionamiento respecto a su calificación. Creo que sería esto una gran herramienta que permitiría muchísimo una cultura de cero papel, ¿no? Y permitiría muchísimo de que se realizaran mayores transacciones a nivel que se hace o la plataforma que esté vigente con relación a esta nueva ley. Y esto, finalmente, ya para no excederme mucho, solamente quisiera compartirles que en algún momento se hizo un trabajo respecto a aquel entonces denominado convenio marco,
entre diversas partes de diversos países, como ustedes tienen a la vista. Y para conclusión, solamente demostrarles, ¿no?, que se llegó a la conclusión de que mientras que en Chile se invertía, ¿no es cierto?, muchísimo más en el personal, es decir, nosotros teníamos, por ejemplo, para el tema de la primera época, de acuerdo marco o convenio marco, como se conocía entonces, de 20 personas, en Chile había 200 personas. Entonces, es esa el real compromiso que nosotros necesitamos cuando hablamos de estandarización. Si tú vas a estandarizar bienes, servicios y obras, y esto va a ser una realidad, entonces necesitamos una respuesta de equipo, porque si no, no avanzamos. Muy bien, estas son las conclusiones de aquel entonces, y simplemente regreso a la pregunta inicial para que ¿cuál es la lectura de la discusión de estos contratos y las obras en este proyecto de ley? La verdad, mi lectura es positiva respecto a la estandarización. En bienes, servicios y obras. Creo que es tiempo de empoderar a los funcionarios públicos, creo que es tiempo de caminar de la mano en el Estado y la sociedad civil, y creo que el funcionario público debe abocarse para la razón que está, para ser presidente. Y el tema de procesos de selección y proveedores, que no lo aplican, y que se concentre ahí toda la supervisión y todas las auditorías. Pero dejemos que nuestros funcionarios hagan gestión, que es lo que necesitamos como país. Más en la coyuntura económica que nos encontramos, sanitaria y económica. Necesitamos gestión. Ese es mi opinión. Muchas gracias, doctora Fabiola. Bueno, a todos los amigos que nos han escrito, y comentarles que son temas que a veces esta tecnología también nos pone retos en cuanto al audio, el internet, pero lo importante, creo yo, son las estadísticas y lo que ha comentado la doctora Fabiola en estandarizar. Y creo que ese es el futuro también de Perú Compras. El reto de Perú Compras es estandarizar la contratación de los bienes, servicios y obra pública, ¿no? Pero la pregunta es, ¿está preparado Perú Compras para asumir ese reto? Y esperemos que en el futuro, no muy lejano tampoco, pero pueda. Las compras tienen que ser electrónicas, ¿no? Ese creo que va a ser la tendencia. Ya los países de Europa vienen aplicando también las compras públicas de manera electrónica. Y respecto a la estandarización, hay un gran trabajo que viene haciendo Perú Compras y otros organismos reguladores en la materia. Continuando ya con el programa, tengo el honor de presentar al doctor Marco Silvia Santiesteban, quien es especialista legal en la Sala Comercial de Lima, y nos va a comentar su lectura sobre el arbitraje a la luz de este proyecto de la Ley General de Abastecimiento Público. Marco, te damos la bienvenida y agradecerte por acompañarnos el día de hoy en la antesala del Perú-Brasil. Bienvenido, Marco, y tienes el uso de la palabra. Querido Jorge, muchísimas gracias, muy buenas tardes. En realidad agradezco mucho tu generosa invitación. Es un placer compartir con tan destacados especialistas en contratación pública, doctor José Segarra, una brillante exposición, igual que la doctora Fabiola Paulet. En realidad estoy bien contento de compartir con especialistas en contratación pública, que si bien es cierto, mi campo necesariamente no es la contratación pública, más que todo es el arbitraje, el derecho civil y los procesos que veo en la sala comercial, no pude resistirme de aceptar esta invitación. En primer lugar, por la gran amistad que tenemos. En segundo lugar, porque es un honor compartir con los profesores antes mencionados, sino también porque sirve de ocasión de presentar el libro del maestro querido por todos nosotros, el profesor Mario Castillo Freire, que como bien lo señalabas al inicio de esta conversación, es el volumen 78 de la Biblioteca de Arbitraje, que trae unos recuerdos bastante simpáticos en Arequipa, ¿no? Que a pesar del soroche que sufrí, que muchos de ustedes ya saben, fue una gran experiencia para todos nosotros. Entonces, he tratado de realizar la labor del investigador, que es lo que corresponde,
para poder hablar un poco del proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento. Si bien es cierto, he tratado de hacer una gran investigación. Hace poco nomás ha sido presentado a sociedad el 4 de octubre, así que información relevante o información abundante no hay en el momento. Sin embargo, algunas pequeñas reflexiones y comparaciones quiero hacer antes de, siempre y cuando, siempre tratando de ser bastante escrupuloso en el tiempo que Jorge nos ha brindado. Esta norma, como ya lo señaló el profesor José Segarra al inicio, y la otra Fabiola y Jorge también, viene a buscar viene a dejar de lado la ley de contrataciones con el Estado. Eso me causa un gran asombro porque la ley de contrataciones con el Estado, sin ser especialista, me he dado cuenta que es la ley que más modificaciones ha sufrido, ¿no? Apenas se publicó esta ley 30255, ya había sufrido modificaciones al poco tiempo de emisión, la gente no terminaba de estudiarla y ya habían decretos que la modificaban. Esperemos que esta norma en contrataciones con el Estado, esta norma que se busca incorporar, tratando de la buena fe, continúe mucho tiempo. Voy a tratar de acelerar un poco el paso para llegar al tiempo encomendado. De las noticias que advierto, veo que el MEF, cuando presenta a sociedad este proyecto, ¿no?, para que la gente lo pueda analizar y realizar algunas sugerencias, dice que parte de una principal idea, trata de cambiar este paradigma que tenemos ya enraizados, que la contratación pública únicamente sirve para el bienestar de las entidades, y ahora se busca que este sea un instrumento no solamente para el bienestar de las entidades públicas, sino un bienestar de la sociedad en general y del Estado en general. Por eso está tratando de cambiar estructuras, la profesionalización de los contratantes públicos, y otras circunstancias adicionales que por temas de tiempo no podemos conversarlo, pero todo ello supervisado, ya sea por la OCE o por el nuevo, de ser el caso, el nuevo estamento que para ello se genere, ¿no?, supervisado y consultado de la mano. Una de las cosas que advertí este proyecto, que buscaba hacer una ley que pueda coberturar todo, para todo. Este proyecto de ley se habla y de manera extensa de todas las entidades del Estado que en buena cuenta tendrían que ser coberturadas por esta norma. Es una ley de todo para todos. Sin embargo, en el artículo 64, a primera impresión, advertí que se excluían algunos supuestos que no eran materia de licitación ni de concurso público, que en buena cuenta se encontrarían no coberturados con esta ley. Es como lo digo, es una primera impresión que me deja una suerte de contradicción. El profesor José habló sobre los principios. Sí, pues esta ley, igual que la actual ley 30255, contiene los principios en el artículo 2, los principios, que son 10, sobre todo, más o menos orientados al bienestar general, la integridad, honestidad, acceso a la información pública, más o menos buscando derrotar ese tema de la corrupción que ha estado un poco asociado, con base o no, a la contratación pública y el arbitraje. Sin embargo, advertimos que estos, mayoría de principios, ya se encuentran en la ley. O sea, han tratado de sacarlos de la ley y los han puesto ahora, más o menos siguiendo la misma suerte en este nuevo proyecto de ley. Pero advertimos que hay dos principios muy importantes que no han sido recogidos de la anterior ley, como son los principios de eficiencia y de eficacia. Y justamente investigando al respecto, y cito a un profesor que quizá conocemos y he compartido, el profesor Roberto Benavides, señala que estos principios en realidad sí están contenidos, pero no en este proyecto de ley, sino en el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, como el principio de oportunidad y racionalidad. Respecto al tema de los principios, tenemos 10 en este proyecto de ley, 10 en este decreto legislativo 1439, y diríamos, ¿cuánta cantidad de principios? En realidad son 18 principios. No, pero si uno analiza detenidamente, se va a dar cuenta que muchos de estos principios se repiten, no solamente aquí, sino trayendo a colación la ley anterior. Una cosa que me llamó la atención también era los requisitos para ser vocal en el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Se señalan varios supuestos, y yo dije, vamos a comparar qué pasó qué decía la ley anterior, cuál es la innovación. Y en realidad dije, si uno confronta este artículo 13 del proyecto con el artículo 6.4 del decreto supremo, 186/2018, verá que casi es lo mismo. Solamente una modificación parcial y una innovación. La modificación parcial es que ya no te piden 5 años de experiencia, ahora te piden 10.
Y la otra incorporación o innovación es que ahora te exigen un límite de edad. Antes no te exigían un límite de edad. Ahora para ser vocal o postular o para ser elegido vocal en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, te piden 35 años de edad. Una suerte de símil de lo que dice la Constitución para ser presidente de la República, ¿cierto? A ver, sobre el tema de las controversias, y espero ya acabar dentro del término porque Jorge seguramente quiere ver el partido, la solución de controversias está en el artículo 62 de este proyecto de ley. Se vuelve a apelar, se vuelve a entender que el arbitraje y la conciliación es el método ideal, idóneo para la resolución de las controversias en la etapa de ejecución contractual. Y también se sigue esta corriente ya de incorporar a la Junta de Resolución de Disputas en temas de obras. Y va a poder ser arbitrable siempre y cuando ya se haga la entrega final de la obra. Ello con la finalidad, claro está, de no impedir las terminaciones de la obra, ¿no? Siempre vemos que, o antes, ¿no? Ya no felizmente, había una obra, un camino, y nosotros, arbitraje, 2 años y la obra nunca se terminaba. Justamente esa es la finalidad de esta situación. Sin embargo, advierto que no señalan cosas adicionales, como podríamos advertir en las últimas modificatorias del decreto legislativo 1017 y de la 3025, y algunas cosas de la 3255 puntual, como cuál es la forma, cómo debe laudar un árbitro, ¿no? En las últimas modificatorias del decreto legislativo 1017 se establecía esta pirámide normativa, ¿no? Que era la Constitución, ley de contrataciones, reglamento y demás normas aplicables, bajo causal de nulidad. Es más, se incorporó una causal de anulación del laudo solamente para temas de contrataciones con el Estado. Si bien es cierto, en esta ley 3255 no se señala que es causal de anulación, sí te impone esta obligación de laudar de la siguiente manera. La pregunta correspondería es, ¿ya se entendió que esa es la forma como se tiene que laudar? ¿O más adelante vamos a ver algunos laudos que no respeten y vayan a temas, no sé, del Código Civil? Eso sí lo puedo ver porque he visto hace no mucho tiempo algunos árbitros que están muy reconocidos en vía de anulación. Podemos advertir estos recursos donde los árbitros están invocando en algunos casos normas del Código Civil antes que la ley de contrataciones con el Estado. No sé si esto en vía de reglamentación, en vía de alguna enmienda pueda ser cambiada, o el legislador ya entendió, o el Ministerio de Economía y Finanzas con este proyecto ya entendió que los árbitros deben laudar de esta manera, quizás no. Una cosa que me llama la atención, y que lo dije hace 2 años precisamente en el Congreso de contrataciones, y quizá por cómo van las cosas la voy a seguir señalando algunas veces más hasta que no cambie, que si bien eso es cierto me ayuda porque ya no tengo que desarrollar nuevas ponencias, pero me da un poco de pena porque no es la finalidad, es que no se habla nada de la ejecución del laudo. Tenemos que en el arbitraje se entiende que es la maravilla y la panacea porque es una forma más rápida, por eso la contratación con el Estado trata de ir desde el arbitraje, a diferencia de otros países. Sin embargo, el gran punto flaco del arbitraje es la ejecución del laudo, porque la rapidez, efectividad en el arbitraje no es llegar a un proceso arbitral, no es la reducción de plazos que tengas, no es que el laudo es muy rápido, sino la efectividad y en la rapidez va a ser en que puedas materializar este derecho que es declarado en el laudo. Y como todos sabemos, si la parte no quiso cumplir, porque ¿de dónde nace por qué nace el arbitraje? Porque hay un incumplimiento en la fase de ejecución contractual. La persona no tiene la voluntad de cumplir. Entonces, si no tiene la voluntad de cumplir este acuerdo contractual y se va a un arbitraje, tampoco va a tener la voluntad de cumplir el laudo. Y esto va a generar que el laudo, porque no existe reglamentación en el decreto legislativo de 71 que haya sido, siento que el legislador ya desde el año 2008 a la fecha está un poco en debe en esa situación y ya se tiene que modificar, porque, repito, la ejecución del laudo es el punto más flaco. Ejecutar un laudo, ya sea para la entidad o para el contratista, es un parto. Si soy el contratista y la entidad me tiene que pagar por mayores gastos o una indemnización, no lo sé, es todo un parto, porque me voy a ir al arbitraje, me voy a ir al proceso de ejecución, lo van a requerir, vamos a aplicar la normativa especial, la ley de presupuesto, mínimo, no sé, un año y medio, un par de años hasta que te programe. O sea, se me hace a mí como contratista, se me hace simpático llegar a todo este proceso o debe estar inmerso dentro de los costos que voy a tener para una contratación.
y yo como entidad para cobrar un contratista una situación similar, ¿no? Tratar de ver cuáles son los bienes libres para poder embargarlos. No sé, se me ocurría, sin ser un especialista en temas de contrataciones públicas, tratar de buscar que los laudos sean cumplidos, ya sean por incentivos o por penalidades, ¿no? Una carta fianza que pueda coberturar el término del laudo sin llegar a un proceso judicial, porque además de generar este perjuicio en sede arbitral y para la contratación pública en general, genera una sobrecarga procesal y pierde la esencia, ¿no?, de esta rapidez en la ejecución del laudo. Y nada, justamente he llegado a los 10 minutos pedidos por mi amigo Jorge Luis. He tratado de correr, espero haya sido entendido el mensaje el día de hoy. Reitero mi agradecimiento, Jorge, por la invitación. Ha sido un honor compartir con profesores tan versados en contratación pública. Y nada, gracias a todas las personas y me quedo pendiente de la presentación del libro del profesor Mario. Muchas gracias, Marco. Interesante el enfoque que le has dado a la óptica y a las novedades que se vendrían en este proyecto sobre el arbitraje. Si bien es saludable que en una primera revisión de este proyecto continúen como mecanismo de solución de controversias la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Eso habla bien de este proyecto, ¿no? Porque en más de 20 años y tras varias modificaciones, tras varios gobiernos, nadie ha apostado por retirar el arbitraje y retornar a la vía ordinaria que sería el Poder Judicial, que todos ya sabemos cuáles son las deficiencias de nuestro Poder Judicial, nuestra realidad, lamentablemente. Así que por ese lado creo que los inversionistas, los contratistas y las entidades en general van a seguir viendo este mecanismo como lo es el arbitraje y la conciliación y ahora la Junta de Resolución de Disputas de manera positiva. Lo que sí nos llama la atención es que este proyecto no habla mucho de la regulación, como bien lo ha señalado Marco, del arbitraje, como lo podemos revisar en el artículo 45 de la Ley 30.22.5 vigente, que son 3 páginas que regulan un arbitraje especial que tiene más del 80% de casos que se ven en los centros de arbitraje, en los arbitrajes ad hoc, en los arbitrajes institucionales. Pero con esto, creo que el camino sería quitarle la especialización al arbitraje en contratación del Estado y regresar y aplicar la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ¿no? Entonces, tendría sentido aplicar el decreto de urgencia 20-2020, en la cual señalan efectivamente las modificaciones donde participe el Estado en las disputas que tengan en procesos arbitrales. Ahora, ¿qué novedades tendría eso? Que ya la dirección de arbitraje posiblemente del OCE ya no sea indispensable, sino todos quedarían en manos aparentemente del Ministerio de Justicia a través del famoso RENACE, ¿no? Porque el RENACE ha sido creado por este decreto de urgencia 20-2020. Y nuestra ley de arbitrajes, valgan verdades, los que han diseñado y creado esta ley de arbitraje que tiene estándares internacionales, es para 2 tipos de arbitraje, el arbitraje comercial y el arbitraje internacional, pero no ha sido creado pensando en arbitrajes en contratación del Estado. Entonces creo que quitarle esa especialidad a la ley de contrataciones va a generar algunos conflictos al momento de someter a controversias y hacer un arbitraje. Esperemos que me equivoque, pero al menos ya he leído algunos comentarios y apreciaciones, como bien lo ha señalado también Marco, sobre el orden de prelación de aplicación del derecho, ¿no? Que ya era conocido por los árbitros. Un árbitro en contratación del Estado sabía que tenía que cumplir un orden de prelación referente al derecho, la Constitución, la ley de contrataciones, su reglamento, el derecho público y el derecho privado. Pero quitarle y suprimir y no decir nada sobre esto, creo que va a traer algunas
complicaciones en el futuro. Esperemos que esto sea revisado de una manera pausada y con especialistas, no solamente del sector privado, sino con los procuradores que tienen experiencia en temas de arbitraje. Bien, y ya vamos a presentar el arbitraje. Sí, sí, doctora. Solo quería un poco apuntar algo que señaló Marco y es importante. Quiero que sepas que con la ley 29 por primera vez se establece esta priorización, ¿no? La Constitución, la ley, el reglamento, normas de derecho público, normas de derecho privado, para evitar que los árbitros hicieran salto de garrocha, agarraron la ley de contrataciones y luego se vean al Código Civil. ¿Por qué lo hicimos en aquella ocasión? Que fue producto de la decisión, del traje en coordinación con el INEF y todo lo demás. Porque cuando nosotros analizábamos los laudos, nos quedábamos horrorizados de que quitaran la ley de contrataciones, hicieran salto de garrocha, se ponen al Código Civil y omitieran deliberadamente la normativa de contratación pública, omitiendo la especificidad y especialización. Entonces, creo honestamente que cuando nosotros revisamos eso, encontramos un problema que databa, fíjate, esto no hace 1998, que se corrigió en el año 2012, estamos hablando de más de 15 años, más de 15 años. Y creo que sí sería, o sea, no sería positivo que se elimine, ¿no es cierto?, esa instrucción, no sería positivo. Necesitamos reglas claras, porque habrá quienes olviden por error o por conveniencia, así que evitémoslo. Gracias, Jorge. Gracias, doctora Fabiola. Y bueno, tengo que excusar al doctor Alfredo Soria, quien ha tenido un percance, un tema personal de una audiencia que hasta el momento continúa, así que voy a tener que excusarlo, que nos haya sido imposibilitado de esta manera por el tema de la audiencia que tiene. Me ha escrito y bueno, me pide las disculpas que yo se las traslado. El doctor Mario ha grabado un video sobre la presentación del libro, que las vamos a compartir en estos momentos. También pide las disculpas porque la señal ha tenido que, de último momento, no es buena. Son temas que puedan pasar en este tipo de eventos, pero está con nosotros a través del video que vamos a compartir en estos minutos sobre la presentación del volumen 78 de la Biblioteca de Arbitraje, y también nos va a comentar su lectura sobre el arbitraje en este nuevo proyecto de la Ley General de Abastecimiento Público. Elvis, por favor, vamos a poner el video. Muy buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un gusto muy grande estar en este conversatorio organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado del CAE y por su director, nuestro amigo, el doctor Abel Ruiz. Además, siempre tan grato compartir un evento con tan distinguidos profesionales y profesores expertos en arbitraje como son José, Alfredo, Fabiola, Marco, y bueno, contar con la presencia de Rafael Santamaría, ¿no? El ex decano soy yo. Él es actualmente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. Arequipa, ¿no? Relativa a la cadena de abastecimiento público, ¿no es cierto? Que ha salido prepublicada el domingo 4 de octubre de este año, ¿no? Fíjense cómo son las cosas. El día de hoy estamos presentando el volumen 78 de la Biblioteca de Arbitraje, que recoge las ponencias de un congreso muy importante que se realizó todo un día, todo un sábado, me acuerdo, en la ciudad de Arequipa, coorganizado por la Universidad Católica San Pablo y por el Círculo de Arbitraje con el Estado.
Este evento, ahí se conversaba las últimas novedades sobre la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en fin. De eso han pasado 2 años y un mes. Ni siquiera 2 años y un mes, porque fue el 22 de septiembre del año pasado, de hace 2 años. O sea, ha pasado 2 años. Y en 2 años, la cantidad de normas que se han publicado relativas a modificaciones de la ley, del reglamento, de contratación del Estado, de la ley de arbitraje, normas conexas, y ahora, además, ¿no es cierto?, se está ahora discutiendo, como hemos escuchado a nuestros colegas y amigos, sobre este proyecto de ley que reemplazaría a las normas actuales sobre contrataciones del Estado, y además dice muy poco sobre el arbitraje, nos dice una generalidad, y dejaría en manos ya no del OCE, sino del Ministerio de Justicia, la regulación del tema. Miren, yo vengo señalando esto desde ya hace algunos meses. Creo que vamos a un camino muy peligroso en muchos aspectos. Lo que pasa es que dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo lo que creo es que en el Perú no se quiere ver lo que está pasando. Y lo que está pasando con el arbitraje es que cada vez existe una vocación de mayor control por parte de los poderes del Estado, de diversos órganos del Estado en relación al arbitraje. Hoy no hay, ¿cómo decir?, no hay primaveras en el arbitraje. Yo diría, hay otoños en el arbitraje. ¿Por qué? Porque en realidad ninguna de las normas que ha salido en los últimos meses es una norma que uno pueda decir que va a representar un progreso en el arbitraje en el Perú. Y yo creo que la mayoría de árbitros también están percibiendo que ya se sienten controlados, vigilados, y algunos de ellos, que yo he tenido la oportunidad de conversar, hasta condicionados por el Estado. ¿Por qué? Porque si hay una parte en el arbitraje en contratación pública, hay una parte que te establece tantos requisitos, tantas normas, ¿no? En normas legales y no solo, y en proyectos que podrían ser incluso peores, ¿no? Entonces, ¿eso significa que tus decisiones van a estar condicionadas o no van a estar condicionadas con respecto a cómo mire el Estado esas decisiones? Yo creo que antes el arbitraje tenía en el Perú la gran virtud de que los árbitros eran libres de laudar como quisieran y no eran mal vistos por el Estado, si es que no laudaban a su favor. Tenían esa absoluta independencia sin que exista una ulterior sanción social promovida, si se quiere, en muchos casos por el Estado, de que se mire mal la decisión que no favorece al Estado, ¿no es cierto? Porque las partes deben, yo siempre lo digo, si ganan, festejar en silencio y a puerta cerrada. Y si pierden, deben quejarse también a puerta cerrada. Es decir, la queja a puerta abierta y el festejo a puerta abierta y en redes sociales no favorece de ninguna manera a la institución arbitral en el Perú. Y hay mucho de esto, ¿no? Pero ya viene siendo percibido por la gran mayoría del medio arbitral. Esto a mí me hace pensar no una situación micro, me refiero al arbitraje, sino una situación macro. Los últimos 20 años eran épocas, los últimos no 20, 30 años, desde 1990, eran épocas en donde prácticamente del Perú solo salían noticias buenas en materia de apertura económica, de convocatoria a capitales extranjeros, de promoción de la inversión, de respeto y de garantías a los inversionistas extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso era muy bueno. Durante buena parte de estos 30 años, el Perú tuvo, en algunos momentos fue considerado pues una economía estrella dentro de América Latina. Los niveles de crecimiento de la economía fueron realmente fabulosos, ¿no? Y eso nos enorgullecía a todos. Pero lo peor, o sea, mejor dicho, lo mejor que pasaba en esos tiempos era la estabilidad normativa. Es decir, que los agentes económicos sabían a qué atenerse. Y en general la sociedad. Tenías una constitución estable, que bueno, la hay, pero todo el mundo, todos los políticos quieren, seguramente tenían alguna con su nombre abajo. ¿No? Ya pues un complejo de Napoleón, ¿no es cierto? Y las leyes principales y el rumbo de la economía tenían un solo norte. Pero últimamente, con la degradación, digamos, de la política peruana, con la disolución institucional de los partidos políticos, ya no quedan, los que hay son, la mayoría de movimientos son nuevos y están viendo a quién postulan, porque la cosa es una especie de tómbola, ¿no es cierto?, electoral. Entonces, el destino político y legislativo y normativo del Perú es impredecible. Habría que tener una bola de cristal para saber para dónde va a ir el Perú. Eso no ocurría antes. Últimamente lo que ocurre en los últimos años es que cada 5 años en las elecciones parece que el Perú se juega a la vida. Eso es inestabilidad. Cuando los inversionistas sienten eso y faltando 1 o 2 años para las elecciones deciden preferible no invertir sino esperar, y más aún en situaciones ya de crisis mundial como la que actualmente se vive, esa es una situación muy, muy delicada. Entonces, yo creo que no hace bien ni a la legislación en general, ni a la actividad económica, ni a los agentes, ni a nadie, el que se tenga una incertidumbre muy grande en relación a qué va a pasar con el arbitraje en materia de contratación estatal. La prepublicación del 4 de octubre no dice prácticamente nada sobre particular. El tema va a quedar en manos del Ministerio de Justicia, va a ser reglamentado, y naturalmente la reglamentación ante una norma tan amplia podría ir a en cualquier sentido. Yo quisiera estar equivocado, ¿ya? O sea, por Dios que quisiera estar equivocado. Quisiera que toda la normativa futura en materia de arbitraje fuera una normativa que vuelva a los cauces de la normalidad. Pero creo no estar equivocado, lamentablemente, y creo que no vamos a volver a los cauces de la normalidad, sino vamos a seguir en cauces de mucho mayor control y vigilancia por parte del Estado. Eso va a determinar que el arbitraje se desnaturalice en el Perú. Puede que no se den cuenta de lo que están haciendo, pero en realidad quienes estamos trabajando en temas arbitrales desde hace más de 20 años, sabemos perfectamente que esto va a terminar así. Entonces, esta intervención, que ya me he excedido algunos segundos de los 10 minutos que tenía prevista, sirve para reflexionar y decir, miren, estamos presentando el volumen 78 de la Biblioteca de Arbitraje, de un evento de hace 2 años. Y de hace 2 años aquí, prácticamente está cambiando todo. ¿No es cierto? ¿Eso es bueno o es malo para un país? Y eso significa que no se tiene realmente una guía en lo que debe ocurrir. No estamos hablando de que en el Perú haya habido 5 gobiernos en estos 2 años. Ha habido un solo gobierno. Y todo esto. Entonces, yo invocaría, como abogado, como profesor universitario, invocaría la reflexión en torno a estos temas. Y habría el arbitraje más por sus virtudes que por los problemas que ocasionalmente haya tenido y que siempre son magnificados, naturalmente, por los intereses a quienes beneficia esa magnificación. Pero bueno, eso sería todo. Agradecerles, decirles que en la biblioteca, bueno, aunque en desorden, ya hemos presentado volumen 80 y que estamos trabajando
con mucha fuerza los próximos volúmenes que van a aparecer, Dios mediante, en los próximos meses. Así que muchas gracias al CAE, muchas gracias a la Universidad Católica San Pablo, ¿no? A Rafael, a José Segarra, Alfredo Soria, Fabiola Pauleta, Marquito Silva Santisteban y a Abel Ruiz, el director del CAE, por tan generosa convocatoria y felicitaciones por este conversatorio. Muchísimas gracias, amigos. Chao. Eran las palabras del doctor Mario Castillo Freire, quien hace interesantes reflexiones. El 2018 hasta el día de hoy, cómo ha cambiado la contratación del Estado y cómo posiblemente va a cambiar el arbitraje. Esperamos que este proyecto tenga comentarios de todos los actores de la contratación pública y el arbitraje y sean analizados en foros públicos y también sean pues motivo de que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ver todas las aristas, todas las lecturas posibles para integrar una posible reforma que creo en tiempos pues de que ya está saliendo un gobierno que, valgan verdades, ha sido cuestionado por los temas que ya conocemos, y ya va a entrar otro el próximo año. No vaya a pasar, y ojalá que me equivoque, que el próximo gobierno diga vamos a modificar nuevamente la ley de contrataciones del Estado. Y bueno, yo para ir terminando les agradecería a los ponentes que nos acompañan que concluyan brevemente en un minuto las reflexiones finales que nos deja este proyecto de la ley de abastecimiento público. Doctor José Segarra, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Y de alguna manera, gracias también nuevamente por la oportunidad y un gusto de compartir panel con tan distinguidos profesionales, ¿no? Como gran conclusión de lo que he escuchado, esta nueva propuesta más que todo va a ser un reto para el MEF, ¿no? Es decir, no es sencillo, es decir, no se está, por llamarlo así, presentando un documento a una colectividad que no tiene experiencia en el tema, que ya sabe lo que es un buen arbitraje, los beneficios de lo que es contrataciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, me invita más que todo a generar mayores foros de discusión y de reflexión para mejorar, porque en general el beneficio es para todos, ¿no? Si se contrata bien, nosotros ya seamos como operadores, como árbitros, etcétera, también nos va a ir bien. Si la normativa no está clara y además la gente no va a estar preparada, etcétera, va a tener serias complicaciones. Pero no, mayor participación, mayor colaboración, mayores aportes van a enriquecer dicho documento. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias, doctor José. Doctora Fabiola, la escuchamos. Gracias, Jorge. Mi reflexión final es que, sin duda, podemos destacar algunos tópicos importantes de este proyecto de ley, interesantes, como lo hemos compartido aquí en la mesa de este conversatorio, pero de manera transversal, considero de que no hay los candados suficientes que garanticen que esta ley sea respetada en el tiempo, porque si se han modificado tantas leyes, imagínense cuántas veces más modificarán ese proyecto de reglamento, lo cual genera muchísima más inestabilidad. Y como palabras finales, sí me causa mucho pesar que la Dirección General de Abastecimiento no logre visualizar al arbitraje como un instrumento, como un aliado estratégico, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, tener medicinas, puentes y carreteras en un arbitraje como el que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto?, a otro que va a estar en manos del Ministerio de Justicia y que ciertamente considero, en mi opinión personal, va a ser totalmente burocratizado. Van a tratar de transformarlo en un código procesal civil porque es lo que conocen. Y eso no ayuda a la cadena de abastecimiento. No ayuda. Y como palabras finales,
José, me quedé con muchísimas ganas de compartir contigo el tema de la Escuela Nacional de Abastecimiento, Marco, las precisiones que has hecho de los cambios normativos, los vocales, en fin, nos ha quedado muy corto, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Yo te convoco a que nos vuelvas a invitar porque nos ha quedado muy corto este momento. Gracias. Gracias, doctora. En el marco también de esto, recordarles que el día 21, 22 y 23 de octubre vamos a realizar el congreso, el tercer congreso de contratación del Estado y arbitraje, así que ahí tenemos 3 días para hablar, creo yo, con mayor detalle, y ya seguramente lo vamos a poner en agenda estos puntos que estamos tocando el día de hoy. Marco, te escuchamos, por favor. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación. Es un honor haber compartido con la doctora Fabiola, con el doctor José Segarra, y como bien lo señala Fabiola, el tiempo ha quedado corto para intercambiar algunas ideas. Quizá yo también quería reforzar un poco de lo que ella señalaba respecto de esta pirámide normativa, ¿no? Y siguiendo, siguiendo lo que ella misma señalaba, ¿no? Compartiendo plenamente lo que ella señalaba. Y también comparto lo que señala la doctora Fabiola, que se debe buscar una ley que tenga permanencia en el tiempo. Como lo dije en el momento de mi intervención, si hay alguna característica de ley de contrataciones con el Estado, además de su aspecto netamente técnico, es que es una norma que rápidamente, no sé si quede desfasada, pero sí produce bastantes cambios. Así que para que una ley sea buena, importante y sirva, no solamente debe estar llena de principios, definiciones técnicas, sino que debe buscar permanencia en el tiempo. A eso espero que se llegue perfilando, hilando fino con este proyecto de ley, porque todo lo que queremos es que una ley tenga permanencia en el tiempo para que sea efectiva para los fines que fue diseñado. Solamente eso, Jorge, y agradecerte y esperar compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Y bueno, a todos los amigos que nos han acompañado en esta antesala al Perú-Brasil, y hablando del Perú-Brasil, que ya en minutos va a empezar el partido, ¿cuál es el score? Doctora Fabiola, ¿cuáles son los resultados? Ya ven los amigos que nos están viendo, ¿cuáles son su score? Perú 2-1. 2-1. Gana Perú, como debe ser. Marco, tú eres el especialista en fútbol. ¿Cuánto le debes por? Mi corazón dice que Perú gana 1-0. Esperemos que el corazón sirva para esta oportunidad, pero así empatemos, que sea un buen resultado. Yo sé que van a dejar todo y nada, a ver el partido. A ver, doctor José Segarra, coméntenos cuál es el score. Y a los amigos que nos están viendo también. La misma opinión de Marco, ¿no? Nosotros quisiéramos que gane por goleada, pero bueno, humildemente creo que un empate nos va a hacer bien. Un empate, dice los amigos también que nos están acompañando. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido a este conversatorio. Sin duda, hay muchos temas que se tienen que ir desglosando, analizando, y sobre todo llegar a consenso. Si bien es cierto, el abastecimiento y la cadena de abastecimiento es importante para la contratación pública, no olvidemos que también el procedimiento de selección, la ejecución del contrato y sobre todo el arbitraje y la conciliación en contratación pública cumplen un rol importante en nuestro país, que le dan seguridad jurídica a los contratistas que deciden pues proveerle al Estado en bienes, servicios y obras, porque hacer empresa en nuestro país no es fácil en estos tiempos, y sobre todo contratar con el Estado, yo siempre lo diré, es para valientes, y modificar las reglas cada vez en cortos plazos creo que involucraría un mayor análisis en este aspecto, y más allá de cambiarle la etiqueta a la ley de contrataciones, que ha sido, creo, muy querida, ¿por qué no ser más ambicioso, como lo escuchaba al vocal Villanueva del Tribunal del OCE? ¿Por qué no pensar en un código de contratación pública que involucre todas las contrataciones que no solamente es la ley de contrataciones del Estado, tal cual la conocemos, sino las APPs, las obras por impuesto, la reconstrucción con cambios, y también piense pues
no solamente en el abastecimiento, sino en la fase de ejecución del contrato, los mecanismos de impugnación en el proceso de selección, como los recursos de apelación. Porque si se dirige procesos, efectivamente lo que buscan los contratistas es impugnar estas buenas pruebas. Dicen que gol de Perú, gol. Estamos acá con el gol de Perú. Y bueno, amigos, disfruten del partido, gol de Perú 1-0. Vamos a ver el partido y a seguir con esto. Okay. Muchas gracias con todos y Gracias. buenas noches. Un placer, gracias. Chao. Gracias. Cuídense, amigos. Buenas noches.